entiendo cómo siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, es sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender, sobrenatural, es Cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí. Gracias por mí. Gloria a Dios, bendiciones, amados hermanos, para todos los que van a conectarse a esta transmisión, los que más adelante, más tarde van a estar viendo en vivo. Seguimos con el estudio del libro de Proverbios. Para este día nos corresponde el capítulo 18 del libro de Proverbios. Amén. Vamos a estar iniciando con una oración, elevándole al Padre Celestial, que sea el que nos esté guiando en esta tarde, a qué nos quiere decir, qué nos quiere enseñar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Dios eterno, por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas, nos redarguyes, nos ayudas, Señor amado, nos vivificas, nos levantas, Padre. Ponemos este tiempo delante de tu presencia y te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que todo sea para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Que sea usted, Padre eterno, hablándonos en esta hora, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad, Dios eterno. Ayúdanos, Padre, en este nuevo día, Señor amado, a aprender más de ti, Dios. Perdónanos porque hemos fallado, Señor. Sabemos que nos equivocamos, pero aquí estamos pidiéndote perdón para que tú, Señor, nos limpies de todo pecado y de toda maldad, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Toma el control del internet, toma el control de todos los aparatos, Señor amado, eléctricos, celulares, computadores. Toma el control, Señor amado, en esta hora, y que sea tu presencia, tu paz,
tu gozo y tu benignidad en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, como les había dicho, mis amados hermanos, vamos a estar hoy haciendo un estudio sobre el libro de Proverbios. El capítulo que nos corresponde para este día es el capítulo 18. Es un capítulo que tiene unos versículos que son muy interesantes y que a mí personalmente me gusta mucho. Entonces vamos a estar iniciando Proverbios 18, capítulo 1, dice así: leo la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Dice en otra versión: el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos. Desprecia cualquier consejo que se le da. Qué interesante es este primer versículo del que nos está hablando aquí la palabra, ¿cierto? Nos habla de aquel que es egoísta, de aquel que es caprichoso, de aquel que en todo se mete. Entonces aquí nos está hablando de una persona que se complace en satisfacer sus propias necesidades y por lo tanto menosprecia a los demás, ¿verdad? Esto no nos conduce a la sabiduría. Recordemos que todo este libro que estamos hablando es la sabiduría que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces aquí nos está diciendo que cuando nosotros somos caprichosos, somos egoístas, nos estamos desviando y carecemos de sabiduría. Aquellas personas que son codiciosas, que están buscando sus propios deseos, son personas que son muy propicias a que el enemigo los tiente. ¿Por qué? Porque el deseo que tienen en su corazón es la tentación que les va a sobrevenir. Por eso es que nosotros debemos alinear todos nuestros pensamientos, nuestros deseos a la voluntad del Señor y todo presentárselo al Dios Todopoderoso para que no tengamos un corazón caprichoso. Porque en el capricho, en el egoísmo hay tentación. Amén. Y esto nos puede conducir al fracaso. Nos puede conducir a desviarnos del propósito para el cual el Señor nos tiene llamado. Entonces tenemos que ser muy sabios aún en lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos. Y no correr el riesgo de tender al egoísmo, al capricho. Amén. Si nosotros leemos en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, que es un versículo que nosotros utilizamos mucho en cuanto a guerra espiritual, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Esta es la fórmula que nos permite ser unos ganadores, dejando al lado nuestros deseos carnales para obedecer al Señor. Amén. Entonces nosotros todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos debemos sujetarlos, ¿verdad?, a la obediencia de la palabra del Señor. Porque la palabra nos es muy clara en uno de los 10 mandamientos, nos dice que no codiciemos. Cuando nosotros empezamos a codiciar, a anhelar, a tener un deseo egoísta caprichoso, nos estamos desviando. Entonces debemos ser sabios, aún en lo que nosotros deseamos y anhelamos, y no correr el riesgo de desviarnos, ni de permitirle al enemigo que abra una puerta por donde Él nos ofrezca las cosas que nosotros deseamos, nos tiente con esos anhelos caprichosos que tenemos y nos desviemos o nos apartemos del Señor. En estos tiempos debemos estar muy apercibidos de toda tentación, de todo ofrecimiento, de todo lo que aparentemente se vea bueno, se vea bonito, pero está realmente alineado a la palabra del Señor, está realmente alineado a la voluntad del Padre hacia nosotros. Entonces debemos estar muy apercibidos, tener mucha sabiduría, y es por eso que estamos tratando de estudiar este libro de la sabiduría, que nos revela grandes secretos, grandes consejos para cómo nosotros vivir en estos tiempos, para cómo nosotros vivir en esta vida que nos está ofreciendo tantas cosas contrarias a la voluntad y a la palabra del Señor. Amén. Dice en Romanos, en la epístola a los Romanos 8, capítulo 8, en los versículos del 5 al 6, dice: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Qué tremendo y poderoso dice este versículo, y que es muy cierto. Cuando nosotros nos ocupamos de la carne, nos estamos ocupando de cosas que se mueren, pero cuando nos estamos ocupando de las cosas que son espirituales, estamos ocupándonos de vivir conforme a la palabra y de estar cosechando esa vida que vamos a tener eterna. Amén. Entonces dejemos afuera todo pensamiento materialista, egocéntrico en nuestras vidas. Amén. En el versículo número 2 dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Dice en el versículo 2, voy a seguir leyendo en el versículo 3 dice: cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él deshonra a la afrenta. Y dice en el 3, el 2 y el 3: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él deshonrar a la afrenta. Amén. ¿Qué nos está diciendo estas palabras? En otra versión dice: el necio no tiene deseo de aprender, solo le importa presumir lo que sabe. Y el versículo 3 en otra versión dice: el perverso entra acompañado del desprecio y la deshonra y la vergüenza. Amén. Muchas veces nosotros estamos en un sitio, estamos en una reunión con varias personas y llega otra y enseguida se daña la atmósfera, se daña el clima, se daña la conversación que se estaba teniendo. Esto es porque se da, porque muchas veces llegan personas perversas que lo que traen es una palabra equivocada, traen una conversación inoficiosa, traen una conversación que los hace creerse por encima de los demás, que quieren destacar. Son personas que quieren presumir, que quieren humillar y quieren insultar a los demás. Entonces, cuando ese tipo de personas perversas llegan a una reunión, dañan el ambiente, dañan la atmósfera. También cuando personas amargas llegan a las reuniones y todo lo vuelven negativo, todo lo vuelven contrario, ¿verdad? Y dañan la atmósfera, dañan el clima de lo que se estaba conversando. Nosotros debemos ser sabios en las personas con las que conversamos y las personas que están cerca alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque este tipo de conversaciones lo que nos va a traer es una contrariedad a nuestro espíritu. Nosotros no podemos permitirnos a nosotros mismos creernos que estamos por encima de los demás, que queremos destacarnos a nosotros por encima de los demás, ni podemos humillar a las personas, ni mucho menos insultarlas, porque estas son actitudes de las personas perversas, de las personas que tienen su corazón dañado. Amén. Y nosotros como hijos de Dios no podemos practicar dichas cosas. Por el contrario, nosotros, dice la palabra, tenemos que ser humildes. Por eso es que lo enlacé con el versículo 2, porque dicen que son personas, porque aquí está hablando de las personas que se basan de su propia opinión, que no escuchan los consejos, que son necios, que desechan la instrucción. Cuando una persona desecha las instrucciones, desecha los consejos, tiende a menospreciar a los demás, a creerse superior. Amén. Y esas cosas no pueden estar dentro de nosotros. Una persona que es amargada, que siempre está con un doble ánimo, que siempre está con el negativismo, como podríamos decirlo así, son personas que tienen raíces de amargura, que vienen a dañar una buena conversación. Amén. Entonces nosotros tenemos que discernir ese tipo de personas y saber parar ese tipo de conversación, ese tipo de comentarios. No podemos hacernos partícipes y quedarnos callados cuando llega una persona y está ofendiendo, está humillando, está ultrajando a otra. Porque cuando nosotros callamos también estamos siendo partícipes de lo que se está haciendo contra la otra persona. Amén. Por eso es que nosotros debemos ser muy cuidadosos en nuestro hablar, muy cuidadosos en cómo nos comportamos, muy cuidadosos en todo lo que decimos. Vamos a leer aquí en Eclesiastés. Se me pierde Eclesiastés del 10 al 12.
Eclesiastés del 10 al 12. Dice así la palabra. Dice, las palabras del sabio son agradables, los labios del necio causan su propia ruina. El necio empieza por decir necedades y acaba por decir grandes tonterías. El necio habla y habla, aunque nadie sabe lo que va a suceder, ni nadie le hará saber lo que sucederá después. Amén. Entonces la persona necia habla y habla, y ya habíamos estudiado en capítulos anteriores que cuando la persona habla y habla, siempre en el mucho hablar hay pecado. Amén. Entonces procuremos tener una vida tranquila, una vida en paz, un hablar suave, tranquilo, prudente, moderado. Amén. Para que nosotros no caigamos en ese pecado. Y así como lo dice la hermana Gina, cuando nosotros nos hacemos partícipes de ese tipo de conversaciones perversas, nos estamos contaminando. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, tengan cuidado, no vayan a perder la gracia de Dios, no dejen que brote ninguna raíz de amargura, pues les estorbará y hace que muchos se contaminen con ella. Amén. Lo que estábamos hablando de la contaminación. Gloria a Dios, porque las personas ese tipo de personas lo que traen es contaminación a nuestro espíritu. Hebreos 12, 15. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir con el versículo 4. Dice la palabra en el versículo 4, aguas profundas son las aguas de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Amén. Miren qué bonita y preciosa es. Esta es una de las palabras que más me gustan, de los proverbios que más me gustan de este capítulo 18. Dice, las aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y el arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. El que habla sabiduría habla con una profundidad, y esta sabiduría es inagotable. Es una sabiduría que tiene una corriente, que es una bendición. Amén. Nosotros como creyentes, como personas sabias, debemos tener esa fuente inagotable que es a través del Espíritu Santo, porque recordemos que esta sabiduría viene de lo alto. Y cuando nosotros hablamos palabras sabias, palabras de sabiduría, somos una fuente viva que está brotando constantemente. Amén. Y en la que las personas pueden alimentarse, pueden beber de esa fuente de agua. Por eso es que es tan bonito. Y es uno de los versículos que más me gusta de este capítulo. Y eso debemos ser nosotros, una fuente de agua viva. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, del 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en medio de pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Qué hermoso y precioso, ¿cierto? Que de nuestro interior corra ese río de agua viva, que no es más que el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos dejamos enseñar y dirigir por Él, somos guiados, actuamos conforme a la palabra del Señor, nosotros somos esa fuente de agua viva. Esa fuente de sabiduría, porque vivimos así conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces es necesario que nosotros en este tiempo tengamos la sabiduría y la practiquemos en cada situación que nosotros enfrentemos. Que vivamos conforme a la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo. Aún en las cosas más pequeñas y más insignificantes en las que nosotros podamos hacer en nuestra vida, debemos estar guiados por el Espíritu Santo. Y ahí estamos demostrando que hay sabiduría en nosotros. Amén. Nosotros somos personas espirituales y debemos vivir en el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, si usted quiere, puede resaltar ese, que es uno de los versículos que más me gusta de este capítulo. Dice en el versículo 5,
Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Ya nosotros hemos hablado varias veces sobre lo que a Dios no le gusta, la injusticia. Amén. Y mucho menos que el culpable sea pasado por inocente. Y aún más que nosotros seamos testigos falsos para acusar a un inocente. Gloria a Dios. Esto lo hemos venido tratando desde Proverbios, desde el capítulo 2 de Proverbios, donde el Señor nos ha estado tocando en varios versículos este mismo tema, de que nosotros debemos ser justos, de que nosotros no podemos actuar mintiendo para perjudicar a una persona, porque esto no le agrada a Dios. En otras versiones de este mismo versículo dice: no es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. Amén. Entonces recordemos eso. Como dice en el Salmo 11, versículo 7, porque Jehová es justo, él ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Amén. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, si nosotros queremos alcanzar esa bendición tan poderosa que es mirar el rostro del Señor, tenemos que ser rectos, justos, porque nosotros hemos venido a este mundo a imitar la estatura del varón perfecto que fue Jesús, y Jesús fue un hombre justo. ¿Cuánto más nosotros no estamos a actuar en justicia y ser justos en cada cosa que nosotros hagamos en nuestras vidas? Entonces, acordémonos de esto, mis amados hermanos. Es importante ser justos en todo, no solamente con nuestros hermanos en fe, sino con todo nuestro prójimo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Dios Todopoderoso. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Miren qué interesantes son estos dos versículos. Los labios del necio traen contienda. O sea, contienda, pelea, discordia, disensión. Y su boca los azotes llama. O sea, golpes. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Y los labios son lazos para su alma. Amén. En otra versión de la Biblia lenguaje actualizado dice, se lo voy a leer, dice: el bruto abre la boca para meterse en líos. Con los que dicen se busca problemas. Con lo que dice se buscan problemas. El bruto cae por su propia boca y con sus labios se destruye a sí mismo. Amén. Qué fuerte. No me gusta que traten a las personas de bruta, más bien necio es un término más acercado a la traducción real. Amén. Entonces, miren cómo aquí está diciendo que las palabras de la persona que es necio lo que va a traer es contienda. Va a traer problemas para su propio cuerpo, va a traer azotes para sí mismo. Amén. Va a traer quebrantamiento, lazos en su alma. Recordemos que nosotros estamos viviendo en la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Si nosotros sembramos discordia, peleas, contienda, eso vamos a cosechar. Si sembramos divisiones, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces nosotros debemos estar muy apercibidos de lo que sale de nuestros labios. Y esto es uno de los temas fundamentales de todo el libro de Proverbios. Los labios. Amén. Lo que sale de nuestra boca, la buena palabra. La lashon tov, como habíamos hablado antes, que es la buena palabra. Que no salga de nuestra boca una palabra maldiciente. Una palabra que genere contienda, que genere pelea. Porque si hay una contienda, va a salir la persona involucrada y van a venir unas consecuencias sobre esa persona. ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos estar libres de problemas, libres de contienda, libres de estar involucrados en chismes, pues debemos ser personas prudentes y apartarnos de dichas personas que sabemos que siempre traen la contienda y la división, porque nosotros podemos identificar, y este tipo de personas existen aún dentro de las mismas congregaciones. Están los hermanitos que siempre, no, yo voy a opinar, pero que no sea para mal, y lo que terminan es trayendo la cizaña, trayendo la división, trayendo la contienda. Amén.
Y nosotros debemos ser sabios y apartarnos de todo ese tipo de personas y todo ese tipo de prácticas. Y si nosotros, porque nosotros conocimos al Señor y estamos caminando en sus caminos y queremos agradarle, pero venimos con unas costumbres, unas prácticas del mundo, los que no nacimos en el Evangelio. Y debemos tratar de corregir todas esas cosas. Si las practicábamos en el mundo, debemos entregárselas y pedirles al Espíritu Santo que nos guíe para dejar todas esas prácticas, ¿verdad?, que contaminan tanto a nosotros mismos, el que la practica, como a las personas que escuchan. Amén. Por eso es que nuestras palabras deben ser sencillas, prudentes. Dice en el proverbio, en el versículo 8, dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Tremendo. ¿Por qué? Porque el chismoso tiene una habilidad tan grande de decir las cosas, a veces tan suave, tan sutilmente, meten la cizaña, meten el chisme, meten el comentario, y eso se va hasta lo más profundo de nosotros, de nuestro corazón. Por eso debemos que estar apercibidos. En otra versión, en el lenguaje actual, dice: qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causa. Amén. Y es verdad, por lo menos cuando yo estaba en el mundo, me fascinaba escuchar. No era de comentar lo que decían, sino solamente escuchar todos los chismes de todo el mundo, de quien estuvieran hablando. Yo era así, yo practicaba eso en el mundo y le he pedido mucho perdón al Señor y me he apartado de eso, ¿verdad? Saber la vida de todo el mundo, eso era para mí, concepto, era algo muy bueno, pero que era algo que perjudica. Y hoy me doy cuenta cuánto perjudica a uno cuando está escuchando chismes y comentarios de otra persona. Que eso al fin y al cabo para nada me sirve, para nada me construye, me edifica. Amén. Entonces nosotros debemos apartarnos de esas personas y dejar toda palabra que nos lleve al chisme. Ay, imagínate que tú sabías o me dijeron. Cuando una persona empiece con ese tipo de argumentos, no, aquí no me vengas con eso, no. Ya yo no practico eso, si en algún tiempo tuviste que yo lo practiqué, ya no lo practico. Y evitar a estas personas chismosas. En otra parte de la palabra, creo que es el número, dice, el Señor decía, y es más, es una de las ordenanzas del Señor, uno de sus misbot, dice: no andéis en medio de mi pueblo esparciendo chismes. No andéis chismeando entre mi pueblo. Amén. O sea, para el Señor eso está malo. Y Él lo contempló como uno de sus ordenanzas dentro de la palabra. Entonces nosotros tampoco podemos andar chismeando y devorando a las personas con lo que decimos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Dice en el versículo 9: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Aquí está hablando de las personas que son perezosas, de las personas que no les gusta hacer el trabajo de manera adecuada, de la manera en que debe ser. Ya nosotros por allá en Proverbios 6, en Proverbios 6 estuvimos hablando bastante de lo que es una persona negligente, una persona que es floja, que es haragana, que es holgazán. Que este tipo de personas no le gusta al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque se les ha dado una función, se les ha dado unos dones, si nos vamos a lo espiritual, y no lo están llevando, no lo ponen en práctica. Son como ese siervo que en vez de poner a producir el talento que se le dio, va y lo enterró. Fue negligente, fue perezoso, fue vago, ¿verdad? Porque no puso a producir lo que le dieron, y al Señor eso le desagrada. Fíjense que a los otros dos que sí pusieron a producir sus talentos, el Señor los recompensó y le dijo: buen siervo fiel. Amén. Entonces, cuando nosotros ponemos a producir lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos, somos buenos siervos. Y cuando somos negligentes y no lo hacemos, somos malos siervos. Amén. Entonces, procuremos ser esos buenos siervos, procuremos poner en obra todo aquello que el Señor nos ha dado. Sea, aunque nosotros lo consideremos poco, pequeño,
debemos ser diligentes en todo lo que nosotros hacemos y hacer las cosas con excelencia. Amén. El trabajo más sencillo, el trabajo más humilde que usted pueda hacer, ya sea para el Señor o en su vida secular, usted tiene que hacerlo como si fuera para el Señor. Amén. Y nosotros para el Señor todo lo hacemos de manera excelente. Entonces, en la vida de una persona que sigue al Señor, que sigue a Jesús, no puede existir la negligencia. No puede existir la pereza. Amén. Entonces, tengamos eso presente. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermoso y precioso es el Señor. Vamos a seguir por acá con el versículo 10, uno de mis favoritos. El segundo de mis favoritos. Permítame un segundo y tomo un poquito de agua y ya seguimos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado. Amén, aleluya. En otra versión dice, el nombre del Señor es una torre poderosa a la que acuden los justos en busca de protección. Amén. Y en otra versión se lo voy a leer acá en la versión Torá viviente. Dice así: el nombre de Adonai es torre fuerte, y los justos correrán hacia él. Los justos que corren hacia él son exaltados. Amén. Aleluya. Precioso ese versículo que nos habla de que el Señor es una torre fuerte, es una torre poderosa, es una torre que nos defiende. Si nosotros sabemos, en la antigüedad, una torre era para resguardarse, ¿verdad? Era un lugar que era una fortaleza. Generalmente estaba hecho de piedra y era calafateada con asfalto, ¿verdad? Entonces eso quedaba extremadamente duro. Amén, porque no eran unas piedras pequeñas como los ladrillos o los bloques que nosotros conocemos. Eran unas piedras grandísimas y eran calafateadas, y eso era como una brea. Amén, el asfalto era como una brea. Y eso quedaba muy fuerte, fuertísimo, fuertísimo, impenetrable, que yo creo que en este tiempo no hay construcciones tan buenas como las que habían en esos tiempos pasados. Lo puedo ver aquí en las murallas de Cartagena, unas murallas que tienen cantidades de años y son gruesísimas, ¿verdad? Asimismo eran esas torres fuertes, esos edificios que hacían en la antigüedad. Y la gente cuando iban a ser asediados, cuando venía la guerra, huía a refugiarse en esa fortaleza. Y en esas fortalezas ahí adentro había comida, había agua, tenían provisiones. Había una persona que estaba ya en la cúspide, en la torrecita, en la cima, que estaba vigilando. Estaban los centinelas, pendientes a cualquier cosa que pudiera acontecer, ya. Entonces ahí la gente que iba a esa torre estaba guardado, estaba protegido. Amén. Si nosotros vamos al libro de Jueces, en el capítulo 8, versículo 9, y dice que está hablando aquí, dice: y habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Amén. Los habitantes aparentemente estaban orgullosos de su torre. Amén. Recordemos, estamos hablando aquí de Jericó. Esa torre, ¿cómo cayó la ciudad de Jericó? ¿Cómo cayó Babel? Eran torres porque la gente estaba orgullosa de lo grande, de lo fuerte, de lo poderoso que estaban haciendo. Asimismo, nuestra única torre que nunca se va a caer, que nunca se va a desvanecer, es el Señor. Es invocar a su nombre. Invocar el nombre del Señor. Esa es nuestra torre fuerte. El nombre de Adonai. Amén. Gloria a Dios. El nombre del Señor representa todo. Cuando nosotros hablamos del nombre del Señor, esto representa todos los atributos que el Señor tiene. Su fidelidad, su poder, su misericordia.
la sabiduría que el Señor tiene. Por eso es que nosotros confiamos en Dios como esa torre de protección, que guarda a los justos. Amén. Porque mira que aquí lo dice muy claramente. A él correrá el justo, el que ha sido justificado, lavado, limpiado con la sangre del Señor. Entonces nuestro Dios, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, cuando nosotros estamos atravesando cualquier tipo de aflicción, de problema, e invocamos su nombre, estamos haciendo alusión a todo lo que Él representa. Amén. Estamos haciendo alusión a que Él es nuestra seguridad, nuestro refugio, nuestro protector, nuestro salvador, el que nos levanta, el que nos trae sanidad. Por eso es que nosotros debemos invocar el nombre del Señor, correr a Él para que Él nos socorra de cualquier aflicción, de cualquier cosa en la que nosotros estemos siendo afligidos o afectados. Amén. Porque es que solamente en Dios es que nosotros tenemos salvación, solamente en Él y a través del Señor Jesús es que nosotros tenemos vida eterna. Nadie más nos puede guardar y proteger de todo lo que está aconteciendo en estos tiempos, de todo lo que pasa en nuestro diario vivir, si no es el Señor. Por eso cuando nosotros tengamos cualquier tipo de aflicción, es hacia Él que tenemos que correr. Él es el único que nos puede levantar. El Señor es el único que nos puede ayudar en una prueba, en una aflicción, en una enfermedad. Es el único. Por eso Él es nuestra torre fuerte. Por eso Él es el que nos levanta. Amén. Entonces creamos y confiemos en el Señor. Corramos hacia Dios en cualquier situación que tengamos antes de correr hacia otras personas. Porque muchas veces tenemos una situación, tenemos un problema y corremos primero hacia el amigo, hacia el hermano, hacia el pastor y vamos de último al Señor. Y no es así. Él es nuestra torre fuerte y hacia Él es que debemos correr primeramente. En toda situación, en todo lo que hagamos, en todo lo que nos esté aconteciendo. Porque eso es confiar en Él. Confiar en Él. Confiar en que Él puede todo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hay una alabanza que dice así, torre fuerte del nombre del Señor, de la pastora Virginia, que me gusta muchísimo. Amén. Dice en el versículo 11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Esto nos hace alusión a las personas que creen que porque tienen muchos bienes, ya tienen la vida asegurada, el futuro asegurado, ya son invencibles, intocables, inalcanzables. Y la vida nos ha demostrado con grandes personas, con mucha gente que hemos conocido, ricas, millonarias, y ¿de qué les ha servido la riqueza? ¿De qué les ha servido tal vez la condición o el estatus social en el que han estado? De nada. Porque cuando hacemos riquezas aquí en la tierra, de nada nos aprovechan. Puede que tengamos una vida secularmente hablando, que vivamos en esta vida rodeados de lujo, de todo. Pero ¿para dónde nos vamos a ir si no estamos cosechando cosas en el cielo? Es mejor tener una vida sencilla aquí y alcanzar una vida eterna. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo esta palabra, que muchos creen que por su riqueza, que las riquezas nos protegen, y vamos a ver que son unos muros imaginarios. Porque cuando llega la enfermedad, porque cuando llega el desastre, porque cuando llega hasta un mismo accidente, muchas veces el dinero se va como agua en esas situaciones. Entonces no confiemos en las riquezas terrenales, porque esas para nada aprovechan. Esas no nos van a llevar a la vida eterna. Amén. Dice en el Salmo 30, en los versículos 6 y 7, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. Amén. Entonces, ¿cuál es la prosperidad de nosotros?
cuando tenemos el favor del Señor, que este es el que nos va a afirmar. Esa es la verdadera prosperidad. Cuando el Señor esconde su rostro, somos turbados. Pero cuando Él está con nosotros, nos afirma como un monte fuerte. Y esa es la verdadera prosperidad. Amén. Entonces pongamos los ojos en las cosas de arriba. Y no estemos anhelando las cosas de acá abajo. Que esas para nada aprovechan. Gloria a Dios. En el versículo 13 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Amén, gloria a Dios. Este es el tercero de mis versículos favoritos de este capítulo. Y es muy, muy enriquecedor. Yo hasta una vez tengo un video que habla de este versículo y yo lo relaciono mucho. La primera parte dice que antes del quebrantamiento se eleva el corazón. Está hablando de la persona que es orgullosa, que se sube, se eleva y después viene el quebrantamiento. Acá en la costa tenemos un dicho: se suben como la palmera y caen como cocos. No sé si han escuchado alguna vez ese proverbio. Entonces el orgulloso es así, el altivo es así, se eleva y en el momento menos esperado cae a tierra. Por eso es que en nosotros no debe estar ningún tipo de altivez, ningún tipo de orgullo. Amén. Y esta segunda parte dice que antes de la honra viene el abatimiento. Y me encanta porque yo hice un video sobre esto. Y un ejemplo que nosotros tenemos de este versículo es José. Amén. José, antes de haber sido honrado, de haber alcanzado el título que el Señor quiso colocarle, ser gobernador de Egipto. Y mira cómo José dice: me ha puesto por gobernador de Egipto y padre de Faraón. Interesante y tremendo la revelación que José aquí está dando. Pero antes de él haber alcanzado esa honra, ese nivel, ese estatus, ese que ser reconocido como una persona en la que habitaba el Espíritu de Dios, porque José fue llevado allá fue por eso, porque fue reconocido que en él habitaba la sabiduría del Dios verdadero, del Todopoderoso. Él fue abatido, y fue abatido en todas las áreas de su vida. Fue vendido como un esclavo, fue ultrajado, fue maltratado, fue vituperado, fue calumniado, fue encarcelado. Entonces en José están todos los tipos de abatimientos que puede tener una persona. Y muchas veces nosotros queremos ser honrados, queremos ser engrandecidos, enaltecidos, pero no queremos sufrir el abatimiento. No queremos pasar la prueba. No queremos pasar el desierto. Amén. Y aquí la palabra es muy clara. Antes de la honra es el abatimiento. Y eso va a ser tanto en nuestra vida secular como aún más en nuestra vida espiritual. Si nosotros estamos en un trabajo, tenemos que esforzarnos y trabajar mucho. Hacer un excelente trabajo y muchas veces hacer hasta más de lo que hemos sido contratados para que podamos llegar a recibir algún tipo de honra. Todo, hermano, hermana que me estás escuchando, es con sacrificio y con esfuerzo. Nada nos va a caer del cielo simplemente porque somos hijas e hijos de Dios. Para alcanzar cualquier cosa en este mundo, tanto secular como espiritualmente, aún más, necesitamos un proceso. Necesitamos esforzarnos. Amén. Entonces es precioso y hermoso y me gusta mucho este salmo porque encierra muchas cosas que nosotros muchas veces no queremos. No queremos ser tratadas, no queremos ser procesadas. Pero ciertamente es así. Debemos evitar el orgullo, la altivez. Y también tenemos que tener muy claro que va a venir un abatimiento antes de que venga después una honra hacia nosotros. Amén. Gloria a Dios. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice en Isaías 57:15:
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Hablando de los quebrantados y de los humildes. Esos son los que van a ser honrados, los que van a ser enaltecidos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice el Proverbios 8:13, no sé cuánto llevo. Proverbios 18:13 dice, al que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. En otra versión dice, es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí está hablando de que nosotros debemos saber escuchar. Por aquí tenía un versículo del capítulo de Santiago que dice que nosotros debemos escuchar mucho más de lo que decimos. Amén. Debemos estar atentos a todo lo que nos dicen, escucharlo bien como nos lo dicen antes de nosotros hablar. Y muchas veces nosotros somos demasiado ligeros de lengua. Y esa actitud no es correcta. Por eso tenemos 2 oídos para escuchar el doble y una sola boquita para hablar menos. Amén. Y cuando nosotros tenemos ese hábito de ser de labios presurosos para hablar, de no escuchar antes de pronunciar un juicio o dar una opinión, porque es importante. Y esto también lo llevo mucho a la referencia cuando nos llega un hermano con una versión o nos llega una persona con una versión de algo que aconteció. Antes de apresurar un juicio, antes de dar una opinión, es necesario conocer las 2 versiones. ¿Amén? Y muchas veces nosotros en eso pecamos, en eso fallamos, porque no tenemos toda la información y lanzamos una palabra, lanzamos un juicio. Y eso nos es considerado una fatuosidad, una necedad. Amén. Nos puede traer una vergüenza, como dice aquí, porque muchas veces nos apresuramos a hablar, a opinar, y resulta que no teníamos toda la versión o no teníamos la versión correcta o completa. Entonces, nosotros debemos pedirle al Señor que nos guíe. Hay un salmo que dice que ponga guardas en nuestra boca, freno en nuestra lengua, dice en otra parte de la palabra. Entonces, si nosotros somos así, un poquito apresurados al hablar, pidámosle al Señor que ponga esos guardas en nuestra boca y ese freno en nuestra lengua para hablar menos. En el versículo 17, ¿cierto? En el versículo 17 dice, el justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Este tiene relación con lo que estábamos hablando antes. No podemos apresurarnos al hablar, no podemos actuar sin saber toda la historia. Tenemos que antes investigar, antes de dar un juicio. Amén. Dice en el 14, el ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Perdón, leo de nuevo. El ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará al de ánimo angustiado? O sea, que nosotros, esta palabra nos hace referencia a que nosotros, en todo lo que hablemos, en todo lo que hagamos, en nuestras emociones, más bien, debemos manejar la paz, el gozo que es estar en el Señor. Cuando nosotros tenemos ese gozo en el Señor, no entramos en angustia. Amén. Dice la palabra que nosotros debemos ser personas gozosas, alegres. Gozosas porque estamos en el Señor. En medio de cualquier tipo de angustia, porque cuando el espíritu está angustiado se contrista, se entristece y le abre puertas al enemigo. Entonces nosotros, a pesar de cualquier situación que se nos llegue a nuestras vidas, debemos siempre recordar que debemos estar
gozosos porque estamos en el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza, así es. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y así debemos estar nosotros, en gozo. En medio de cualquier situación que nosotros estemos atravesando, de cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Amén. Mira lo que dice en Oseas 6:3, dice: conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Amén. Ese es el gozo que nosotros debemos tener, que a pesar de la situación que nosotros estemos atravesando, el Padre Celestial va a venir a nosotros a socorrer, va a venir a traer esa luz, esa lluvia que rocía, que alimenta, que nutre, que da vida a nosotros. Gloria a Dios y gracias al Dios Todopoderoso que nosotros tenemos y que nos ha llamado a vivir en Él. Amén. Dice el versículo 16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Amén. La dádiva es el regalo, la gracia que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Esa gracia es la que nos hace ensanchar el camino y nos hace ser llevados delante de grandes personas. Y esa gracia que nosotros hemos alcanzado a través del Señor Jesús es algo que nosotros debemos mantener. Amén. Ese brillo es como un resplandor que nosotros tenemos. Y todos los días nosotros, ¿cómo cultivamos, cómo mantenemos ese brillo? Yo pienso que ese brillo, esa gracia va muy ligada a la relación que tenemos con el Señor, a cómo somos ungidos, a cómo somos llenados diariamente con su Espíritu Santo. Él es el que nos pone esa gracia, que nos hermosea el rostro, como hablábamos por allá por Proverbios 12, si no me equivoco, o 11, que hablaba que la sabiduría, la gracia hermosea el rostro. Entonces nosotros debemos guardar esa gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Ese favor que el Señor ha puesto en nosotros, debemos guardarlo. Dice en el versículo 18, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Si nosotros recordamos, aquí estaban hablando de una suerte que era tirada al azar en ese tiempo, que cuando una situación era dudosa o no se sabía muy bien cómo concluirla, se tiraba a la suerte. Ya nosotros en este tiempo no estamos en esa condición, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Entonces nosotros debemos, siempre que estamos buscando hacer lo que es correcto, lo que es muy justo, lo que es dar un verdadero juicio, debemos recurrir al Espíritu Santo. Amén. Porque Él es el que nos va a guiar a lo que es correcto. Este era un acto que hacían en la antigüedad y que para ese tiempo era el correcto, porque ellos no tenían el Espíritu Santo, pero nosotros ya lo tenemos. Amén. Y todos los días debemos tener esa relación con el Espíritu Santo, esa conexión directa con el Padre, porque Él es el que nos va a estar guiando. Dice en el versículo 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Amén. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí esto? De cuando ofendemos, cuando maltratamos, cuando humillamos a una persona. Esa persona se vuelve terca, obstinada, porque se siente ofendida, se siente humillada. En otra versión dice, en la Biblia actualizada dice, más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Amén. Entonces cuando ofendes a la persona se mete como en un cascarón, como en una caparazón. Y no escucha, no entiende, muchas veces razones, no entiende argumentos. Entonces nosotros tenemos que saber cómo hablamos para no ofender a la otra persona, consciente o inconscientemente.
Amén. La palabra que debe salir de nosotros debe ser una palabra que levante, que restaure. Una palabra que disipe todo tipo de contienda y que no ofenda cuando la decimos. No podemos ser como esas personas que empiezan la discordia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ya estamos finalizando. En el versículo 20 y 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Esto ya lo hemos hablado. Y qué tremenda. Esta es la otra palabra, la cuarta palabra que me gusta bastante de este capítulo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Lo que habíamos dicho de la ley de la siembra y la cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a recoger. Si nosotros sembramos discordia, vamos a recoger discordia. Si sembramos amor, vamos a recoger amor. Con nuestra lengua maldecimos y con nuestra lengua bendecimos. Amén. Pero dice también la palabra, lo dice el apóstol Santiago: de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Así que nosotros debemos tener una fuente de vida en nuestra lengua, en nuestra boca, para que esa fuente de vida nos sacie y nos lleve a la vida eterna y no nos condene a la muerte eterna. Amén. Porque del fruto de nuestra boca es que vamos a cosechar. Lo que estamos sembrando con nuestros labios es lo que vamos a cosechar. Entonces, esforcémonos cada día por tener un habla sabia, un habla acorde conforme a la palabra del Señor, un habla que agrade, un habla que edifique, que levante, que fortalezca. Amén. Porque eso es lo que nos va a hacer bueno, lo que nos va a hacer útil, lo que nos va a hacer de provecho. Gloria a Dios, aleluya. Y dice ya para finalizar en el versículo 22, 23 y 24. Dice en el 22: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruego, mas el rico responde dureza. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unidos que un hermano. Amén. Recuerdo que esto de los amigos los habíamos visto en el Proverbio 17, y les hacía la comparación de David y Jonatán, que nosotros hemos sido llamados a ser amigos. Amén. Más que hermanos, a ser amigos unos de los otros. También cuando habla aquí de que el pobre habla con ruego, mas el rico responde con dureza. Esto quiere decir porque el rico es una persona que, como cree que lo tiene todo, no le importa cómo le habla a las otras personas, con menosprecio, con dureza, con rechazo. Mas una persona que es pobre habla calmadamente, tranquila, humildemente, y muchas cosas se ganan más con la humildad, con la sencillez, que con el ser arrogantes y prepotentes. Y aquí en el versículo 22 que dice: el hombre que haya una esposa haya la benevolencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el hombre haya una esposa, está obteniendo esa ayuda contraria o esa ayuda idónea. Muchas veces a muchas versiones dice que la mujer es la ayuda idónea, pero también esta palabra, si nosotros lo traducimos en una versión hebrea, de las costumbres hebreas, dice que la mujer es la ayuda contraria o en contra. ¿Por qué? Porque la mujer está frente al Señor, frente al esposo, ¿cierto? Para hacer esa ayuda, ese apoyo, ya sea cuando el esposo está haciendo algo correcto, ella está apoyando, orando, intercediendo. Cuando el esposo se está desviando, está haciendo algo contrario a la palabra, la esposa es la que está intercediendo porque él enderece el camino. Amén. Y no sé, por eso es que a veces la esposa es la ayuda en contra, pero en contra de todas esas cosas que el esposo puede estar haciendo que no van conforme a la palabra del Señor. Entonces, el hombre que encuentra a su esposa, el hombre
que tiene a su mujer idónea, a la pareja a la que el Señor le ha establecido, haya la benevolencia del Señor. Amén, porque va a estar completo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy gracias, amados hermanos. Compartan estas transmisiones. Síganos en el día de mañana en otro estudio del libro de Proverbios. Los alabo y bendigo el nombre del Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, fiel, justo y verdadero. Mi alma te alaba y te glorifica. Bendice la vida de cada persona que está aquí escuchando y los que van a escuchar después, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.